platiques, que comentemos todo lo que tiene que ver con el tema de la Secretaría de Desarrollo Social y lo que viene para el próximo año, cuestiones presupuestarias. Sí, pues me gustaría tener ese diálogo aquí con los integrantes de la comisión y sacar unos acuerdos interesantes. Sí, miren, bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta reunión. Les agradecemos mucho. Yo creo que es un buen antecedente y yo quise que antes de la presentación del presupuesto empezáramos a trabajar, no solamente para cuestiones presupuestales, sino para darles a conocer nuestra política, por dónde va, y que pudiéramos compartirla y que ustedes la tengan mejor, hagan los cuestionamientos, hagan sus propuestas también y podamos llegar a un presupuesto mejor alineado. Miren, esta presentación, quiero decírselas, también la preparamos y la estuvimos viendo con el ciudadano gobernador del Estado. ¿Sí? Tema la política social del gobierno de Chihuahua 2019-2021 y su alineación con la política del gobierno federal 2018-2024. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque hemos estado platicando desde hace ya varias semanas muy intensamente con la subsecretaria de Bienestar, la arquitecta Ariadna Montiel. Y la semana pasada tuvimos una reunión con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores. Entonces, a partir de las pláticas que hemos tenido con ellas, así como con Juan Carlos, coordinador del gobierno federal aquí en Chihuahua, es que sacamos estos considerados. Primero, la política pública es un acto del poder del Estado para resolver problemas públicos, y en este caso pues, son los problemas de desigualdad, pobreza, yo diría hasta violencia. Las políticas del nuevo gobierno federal presentan un cambio sustantivo con respecto a la saliente. Tienden a la universalización, al menos en algunos aspectos, tienden a la universalización del apoyo a las personas mayores, a las personas con discapacidad entre 0 y 29 años, a los jóvenes en educación preparatoria y escuelas públicas, ¿sí? Y cuentan con una gran cantidad de recursos. Y nomás para darles una idea, los recursos que comprenden los programas sociales del gobierno federal, que van a comprender los programas sociales del gobierno federal este año, son 10,000 millones de pesos, o sea, más o menos 15 veces, 16 veces y media el presupuesto de la Secretaría. Dentro de las opciones que se nos presentan a nosotros, estamos proponiendo una alineación desde la estrategia de complementariedad, complementarnos con las políticas del gobierno federal, que nos distingan sin mimetizarnos, ni ausentarnos, o sea, que el gobierno federal haga lo que tenga que hacer y nosotros lo nuestro, no, sino haber una complementariedad, ¿sí? Que no repitamos las cosas, por eso no mimetizarnos, ¿sí? Sino buscar la complementariedad, sino actuar con complementariedad totalmente. Mantenemos nuestro enfoque inicial. Miren, este enfoque, que es el de derechos, enfoque de derechos humanos, más desarrollo de derechos sociales, culturales y ambientales, económicos, sociales, culturales y ambientales, es un enfoque que ha llamado la atención de varios analistas, entre ellos Mario Luis Fuentes, Clara Hulsman, y lo retoma, no es que lo retoma, el gobierno coincide mucho con el del gobierno federal. Es un enfoque basado en derechos y en sujetos. Los derechos son los derechos que se establecen en diferentes documentos internacionales, en el pacto, en los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, y son los que están en profundidad: el derecho al ingreso, a la salud, a la educación, vivienda, servicios en la vivienda,
y nosotros agregamos algo muy importante, el derecho a la cohesión social, que es derecho a vivir una vida libre de violencia. Esos derechos fundamentales se cruzan, se entrecruzan con los derechos fundamentales, se cruzan con sujetos. Los sujetos por grupo de edad, entonces tenemos niñas, niños y adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, personas mayores, básicamente. Y luego, por condición de discapacidad, tenemos a las personas con discapacidad, a las personas indígenas, a las personas jornaleras agrícolas. Fundamentalmente, hacia allá va dirigido nuestro trabajo. Ahora, todo esto con una política transversal, con visión de género, de seguridad alimentaria, inclusión productiva y economía solidaria, atención psicosocial y conectividad de servicios básicos como agua, drenaje, electrificación e internet. Este planteamiento fundamental es casi totalmente coincidente con los planteamientos que se nos expusieron la semana pasada. Tenemos la presentación que hizo la Secretaría de Bienestar. Entonces, por esto creemos que estamos totalmente en la misma sintonía. A partir de aquí, nosotros tenemos la obligación de trabajar en las siguientes zonas. 15 municipios que son zonas de atención prioritaria en todo el estado. Y ahí ponemos a los municipios del rincón suroeste del estado. Los municipios del rincón suroeste del estado, que son los que todo el mundo ya sabe, ¿no? Hay que agregar el municipio de Temozachi, aunque el municipio de Temozachi sería fundamentalmente en su zona serrana, la zona serrana. De esos 15, pueden otra vez hacer el zoom in, de esos 15, pues todavía los más prioritarios son los que están más en la extrema pobreza, que son Guadalupe, Hidalgo, Batopilas, Morelos, Uruachi, Maguarichi, Guasapares, Chinipas no tanto, Carichí. Estos son los más prioritarios de los prioritarios, podríamos decir. No, Chinipas tampoco, ¿no? Son Uruachi, Maguarichi, Batopilas, Morelos, Guadalupe, Hidalgo, Huachochi. Luego, tenemos además muchas zonas, la anterior, muchas zonas urbanas, que no todo el municipio es prioritario, pero que tiene zonas de atención prioritaria dentro de él. Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes, porque tienen núcleos de extrema pobreza muy amplios, sobre todo Ciudad Juárez. Y finalmente tenemos una serie de municipios, adelante, que no tienen zonas de atención prioritarias, porque no tienen grandes núcleos de pobreza. Namiquipa, Matachic, Bachíniba, Rivapalacio, Santa Isabel. Podemos decir el próximo noroeste, así le llamo yo, el próximo noroeste, ¿sí? O sea, Namiquipa, Bachíniba, Matachic, Rivapalacio, y el centro sur, son municipios que, son municipios que no tienen zonas de atención prioritaria importantes, La Cruz, San Francisco de Conchos, etc. Adelante. Quiero decirles, estas son las zonas de atención prioritaria federales, federales. Nosotros vamos a proponer zonas de atención prioritaria estatales para que podamos intervenir ahí también, porque luego no podemos intervenir con nuestros programas en algunas zonas porque no están declaradas zonas de atención prioritaria. Entonces queremos hacer una propuesta desde el gobierno del estado a ustedes para la declaración de zonas de atención prioritaria. Adelante. ¿Esas zonas van a estar alineadas con eso? Son otras, ¿sí? Porque luego se descuidan algunas zonas de algunos municipios. Bueno, cuando ustedes se entrevistan con los presidentes municipales, todos tienen pobreza, y hay municipios
que son, no quiero decirles, hay municipios que son muy cuchillito de palo, insisten. Y realmente su nivel de desarrollo humano, como Delicias o Camargo, pues es bastante alto, ¿sí? Es bastante alto, entonces nosotros tenemos que estarnos defendiendo porque luego tienen más capacidad de gestión los municipios menos pobres que los más pobres. A veces los presidentes municipales de los municipios más pobres ni vienen, entonces tenemos que estar haciendo un poquito una labor supletoria de ellos. 5 programas prioritarios queremos manejar para el próximo año. Niñas y niños, adolescentes y jóvenes, están por sujeto. Mujeres jefas de familia en la frontera, personas mayores y personas con discapacidad. Vamos adelante. Niñas y niños. Por un lado tenemos todo lo que es cuidado infantil que ya está en curso. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos becas en distintas modalidades para guarderías, casas de cuidado, estancias infantiles. Miren, esta prioridad la tenemos bien clara desde que llegamos al gobierno, porque es un gran problema, sobre todo en Chihuahua, Ciudad Juárez, en menor medida en las ciudades medias del estado, pero es la falta de espacios de cuidado infantil. Entonces, comenzamos con Ciudad Juárez y nuestro objetivo fue abrir guarderías, bueno, no guarderías, sino casas de cuidado, cualquier modalidad que ayude a extender el cuidado de los niños, tanto de 0 a 5 años como de 5 hasta 12 años, porque hay una gran deficiencia. Yo quiero explicarles aquí cómo está bien el asunto. El mejor esquema de cuidado infantil para los niños son las guarderías del Seguro Social. Son las guarderías del Seguro Social, porque además la gente ya pagó, paga la empresa y paga el trabajador, es un derecho que tiene. Son modelos muy bien estructurados, están bien atendidos. Entonces, para nosotros lo ideal es que se extiendan las guarderías del seguro. Ya hemos estado en contacto con el seguro todo el tiempo, pero miren, ahora, de hecho, el estado de Chihuahua es el que tiene más guarderías del seguro en todo el país. Sí, 50, ¿no? Sí. Nomás que hay un problema. El problema es que las guarderías del seguro, bueno, hay un hecho, no lo calificamos el problema. Las guarderías del seguro son un negocio. Entonces, para abrir alguna guardería del seguro se requieren 14 millones de pesos de inversión, que se recuperan. Pero ¿quién tiene 14 millones de pesos de inversión? Algunas asociaciones o sociedades que ya le encontraron el modo, y yo no digo que estén haciendo un mal trabajo, pero tienen la manera de invertir 14 millones de pesos. Oye, Víctor, en eso que comentas del seguro del IMSS, ¿no tienen ustedes el cálculo de cuánto es lo que digamos, entra al IMSS por las aportaciones de los patrones y los trabajadores? No tengo el cálculo, pues está bueno sacarlo. Sí. Que debe ser un monto importante, que seguramente no se está aplicando en Chihuahua. No. O sea, de 100 pesos que están entrando, quién sabe cuánto estén gastando, pero no creo que sean los 100 pesos. Mira, lo que dice el delegado del IMSS es lo siguiente. Dice, porque yo le cuestiono, por ejemplo, que no haya suficientes hospitales del IMSS, me dice, lo que sucede en Chihuahua es que es de los estados que tiene un mayor porcentaje de asegurados, pero el nivel de contribución de los asegurados y las empresas es baja por el nivel salarial que es bajo en general, eso señala. Entonces, el seguro de aquí dice tiene que ser subsidiado por el seguro de otros lados. Eso dice el delegado. Hay que revisarlo. El hecho es que nosotros dijimos, pues vamos a hacer que cundan más las guarderías del seguro, pero pues sí. Tratamos de financiar a una organización de Ciudad Juárez, la OPI,
para que abriera, tiene una guardería para que abriera otra, con un préstamo, fue un relajo, conseguimos nos facilitaba un terreno para la construcción en Anapra de una guardería, la Secretaría de Desarrollo Urbano. Resulta que el terreno está invadido, entonces ha sido un calvario. Entonces no es fácil abrir una guardería del seguro por la inversión inicial de 14 millones de pesos. Además, Hacienda nos dice con mucha razón, oye, pero tú le vas a financiar el negocio a una persona. Pues ahí está un asunto que ojalá se pudiera retomar, lo pudiéramos retomar conjuntamente y plantear el seguro. Otros esquemas para que la gente... Entonces, ¿a qué nos metimos? Nos metimos a apoyar a algunas asociaciones para que aumentaran su oferta de espacios para los niños. Entonces nos encontramos con casas de cuidado infantil en Juárez y con ellas empezamos a abrir, a construir cuartos. El esquema de las casas de cuidado diario en Chihuahua y casas de cuidado infantil en Juárez es interesante. Detectan lo que se llaman madres cuidadoras en las colonias populares. Las madres cuidadoras, en primer lugar le hacen un test a ella y a su familia, las preparan y luego se construye un cuarto adicional en su casa con especificaciones muy claras para que puedan recibir ahí hasta 15 niños. El esquema de madres cuidadoras en casas de cuidado ha sido muy bien evaluado e incluso ha sido multiplicado en todas partes del país. Entonces nos pareció bien a nosotros multiplicar las casas de cuidado en Ciudad Juárez. Vamos a abrir el día 10, ¿verdad? 20 nuevas casitas, pero ha sido muy complicado la construcción. Eso quiero decirle, ha sido muy complicado ese proceso porque nosotros tuvimos que meternos a financiar construcción y es un problema. También nos metimos con algo de construcción en los centros de bienestar infantil. En Juárez hay casi 100 centros de bienestar infantil. Algunos son financiados por Cedesol federal, otros son financiados por el municipio y es una red interesante. Lo interesante que tienen los centros de bienestar infantil es que atienden niños de 5 a 12 años que no atienden las casas de cuidado, no todas las casas de cuidado. Toda esa información que nos estás planteando, ¿nos podrías compartirlo? Sí, tenemos todos los datos, ¿sí? ¿En el Estado? Sí. En el Estado. Además, el Congreso hace 2 años nos dio dinero para abrir centros de bienestar infantil en Chihuahua, Delicias, Parral. Hace 2 años salió el presupuesto. Sí, hace 2 años. Hace 2 años salió el presupuesto, sí. ¿En 2016? En el presupuesto de 2017. ¿Presupuesto de 2017? Sí, ahí salió. No, en el presupuesto de 2017. Entonces, ya aprendí. O sea, nunca, la Secretaría de Desarrollo Social no había tocado el asunto de cuidado infantil. Entonces, ya, ¿qué aprendimos? Que no es bueno meternos en construcción. Es muy lento. Entonces, lo que nos estamos metiendo ya es muy caro. Es becas y equipamiento. Becas y equipamiento de centro. Entonces, por esto vamos a aumentar considerablemente el número de becas este año. Les podemos dar, tenemos un cuadro y lo podemos compartir, un cuadro de las becas que estamos repartiendo y que vamos a repartir a diversas modalidades. Estamos apoyando casas de cuidado infantil, estamos apoyando centros de bienestar infantil, estancias infantiles y luego un modelo junto con FECHAC, un modelo. Ahí nos acusó una diputada la pasada legislatura que nos habíamos fusilado el modelo ampliando el desarrollo de los niños, ADN. No, junto con FECHAC, que diseñó ese modelo, estamos apoyando en algunas regiones del estado, Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Naica, Parral, Jiménez, con el modelo ADN. ¿En qué consiste?
en un segundo turno en las escuelas oficiales, en un segundo turno, a veces en la propia escuela, a veces en otro local, donde apoyamos a ONGs para que atiendan a los niños en lo que sería el segundo turno de la escuela. Vale, tenemos un cuadro sobre eso, ¿no? ¿Te lo sabes? Sí. ¿No, un cuadro de toda la unidad infantil? Sí, ahí tiene el acto. Ok, bueno. Esto es, bueno, además de esto de cuidado infantil, en los centros de bienestar infantil tenemos ludotecas, o sea, para que los niños de las colonias populares acudan a las ludotecas, ¿sí? Y terapias de lenguaje, eso es en la ciudad de Chihuahua, por lo pronto. Tenemos una gran demanda de niños que van a los centros de cuidado infantil y que reciben terapias de lenguaje. Capacitación para la prevención del abuso sexual infantil. La unidad de atención psicosocial que tenemos desarrolla este trabajo. Talleres, terapias grupales, y ya hemos detectado varios casos de abuso sexual infantil. Y finalmente, tenemos equipamiento de estancias para niñas, niñas e hijos de jornaleros agrícolas. No existían las estancias para niñas y hijos de jornaleros agrícolas. Entonces ahorita tenemos 12, ¿verdad? 12. Y tenemos capacitadas madres cuidadoras en 19 municipios, ¿sí? 19 municipios. Capacitamos ya de acuerdo a estándares oficiales a través de la Universidad Pedagógica y a través de CONALEP a las madres cuidadoras para que atiendan a los niños hijos de jornaleros agrícolas. Estos pensamos que tenemos de 19, ahorita hay en 12 municipios del estado. Esto es lo que estamos, sí. Perdón, el tema de la capacitación para prevención de abuso infantil, ¿en cuántos municipios tienen, doctor? Esto está en Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Naica, Parral, sí, está todo. ¿Y tienen planeado extenderlo a más municipios o ahorita cerramos o no? Ahorita no está la proyección porque también como son capacitaciones que hace la Pedagógica Nacional, pues tenemos que platicar No, con lo de abuso. lo de abuso, perdón. Sí, sí bueno, sí. También depende de qué tanto podamos extender a nuestra unidad psicosocial. Entonces sí, ahorita estamos ahí, veremos. Bueno, esto lo estamos haciendo y lo vamos a continuar. ¿Sí? Luego, un programa nuevo que se llama Chihuahua Crece Contigo. Miren, este programa, y nos reafirmamos más en él cuando platicamos con el gobierno federal, porque este es un nicho que nos deja el gobierno federal, el trabajo con niñas y niños a este nivel. De 0 a 5. De 0 a 5. El CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica y Acción Ciudadana frente a la Pobreza, nos propusieron este programa. La justificación es esta: es mucho mejor invertir en el arranque de la vida, ¿sí? En un arranque parejo, para que los niños se desarrollen bien en los primeros 5 años, ¿sí? Esto es mucho mejor en todos los sentidos que invertir después ya posteriormente. Entonces, cuando el niño comienza bien su infancia, se puede desarrollar mejor en todos los sentidos. Entonces, este Chihuahua Crece Contigo está basado en experiencias de Chile, de Uruguay, de Perú, y consiste en lo siguiente: un seguimiento personalizado a cada madre embarazada y a cada niño desde su gestación hasta los 5 años en zonas elegidas de extrema pobreza. Ese programa sería interinstitucional, ¿sí? La Secretaría de Salud se encargaría de dar atención gineco-obstétrica, neonatología, pediatría y nutrición. La Secretaría de Educación se encargará de dar cobertura universal en preescolar, ¿sí? Y
eficiencia para concluir la educación básica en los municipios en donde se va a llevar a cabo. Y nosotros tendríamos a cabo atención en cuidado y desarrollo integral, en estimulación temprana, desarrollo psicomotriz, desarrollo de socialización y comunicación, desarrollo emotivo afectivo. Intersecretarialmente vamos a entrenar o a tomar de servicio social lo que se llama mentoras o acompañantes, para que cada una de las mentoras o acompañantes tenga un número determinado de embarazadas o de madres de niños de 0 a 5 años a las que están dándole seguimiento. ¿Y esas mentoras las van a capacitar ustedes? Nosotros lo vamos a capacitar. ¿Tienen un perfil o pueden ser madres de familia? Pueden ser madres de familia, ¿sí? Pueden ser madres de familia, que sería excelente. Que O sea, no necesariamente tienen que tener un perfil profesional. No necesariamente. Sí, estoy pensando sobre todo en las zonas de atención anciana. Sí. Ahí está. No, ahí fíjense que hay un programa interesante de CONAFE, que se llama Desarrollo Infantil Temprano, de CONAFE, pero son como monitores, ¿sí? Y que tiene bastante penetración en la sierra. Entonces, ¿a qué población pensamos dirigirnos? Fundamentalmente habíamos pensado una serie de zonas de atención prioritaria en Juárez, en Chihuahua y en los 2 municipios más pobres de la sierra, Guadalupe y Calvo y Batopilas, pero con la posibilidad de extenderlo a más zonas de los municipios de atención prioritaria. ¿Sí? En los 15 municipios de atención prioritaria tenemos más o menos 34.286 niños. Mira, a ver, una pregunta. Según yo, en Chihuahua hay 1.300.000 niños, ¿no? La población objetivo aquí que se están planteando son 35.000, más o menos, ¿no? La pregunta sería, ¿qué porcentaje del presupuesto de tu secretaría va a estar aquí en esta estrategia? Esto depende del número de zonas que tengamos. Cuando defines las zonas. Sí. Pero se me está ocurriendo una cosa interesante y creo que tú puedes ayudar bastante en eso. Como mentores podemos poner a los jóvenes que van a recibir beca de trabajo, algunos de ellos. No deja de un federal. Sí. Es buena idea. Hay que practicarla con Eso quien haya sería que- una posibilidad. ¿Sí? Doctor, Sí. viene incluido en este programa el tema de la lactancia. ¿También? Lactancia, acompañan, sí, totalmente. Es todo eso. Y más o menos cuánto entiendo que va a tener que estar involucrada la Secretaría de Salud en esta parte. Sí. Está garantizado el tema de los medicamentos y de todo lo que tenga que ver, Sí. porque no nada más es decirles. Este es un programa de agua, ¿no? prioritario. Porque Sí. El gobernador ya dijo que era prioritario. Nos estamos reuniendo en coordinación de gabinete. Normalmente nos debemos reunir cada 8 días. Los 3 secretarios involucrados más el disciplina para llevar a cabo esto. Cada quien tenemos un coordinador específico. Este es un programa que yo le apuesto bastante. fíjate que es muy buena idea porque no me dejaba mentir la diputada Terrazas. Fuimos a un evento de disciplina, ¿te acuerdas? Planteaba hoy un ponente de que a nivel federal, se le destina nada más el 1.5% de todo el presupuesto al tema de los niños de 0 a 14 años, ¿no? Entonces sí suena bien el programa, ojalá que tenga la suficiencia presupuestal para ampliarlo, ¿no? Porque pues, si nada más son 35.000 niños. Esto en los 15 municipios, más habría que ver Juárez, Chihuahua. O sea, tampoco queremos ahorita lanzarlo así tan masivamente, porque apenas es el primer año. Y yo creo también, ahorita que mencionaban de si los jóvenes podrían ser los mentores, y, o sea, cuidar mucho esa parte, o sea, el tema de la estimulación temprana, el tema todo el desarrollo psicomotriz, y tiene que estar muy bien enfocado y muy bien desarrollado, ¿verdad? Porque
capacitados para eso. Una capacitación adecuada. Exactamente. Entonces, sí, el tema de la lactancia, por ejemplo, y cómo desarrollamos todos esos programas, me parece que sí tienen que estar muy bien planeados. Incluso si no se puede empezar con muchos municipios al principio, pero que estén bien hechos, me parece que eso es mejor que arriesgar a que se haga masivamente. Sí, el programa piloto. También hay que tomar en cuenta a los jóvenes universitarios. Sí, Sí, el servicio social de ciertas escuelas, ¿no? Psicólogos, Sí. maestros, ahí yo creo que es un campo muy fértil para este tipo de programas. Sí, estamos hablando con la UACH, con la UACJ, para ver cómo podemos tener jóvenes que realmente puedan realizar de manera ya capacitada este asunto, pero también madres de familia, que tengan la experiencia. No es lo mismo una madre de familia que ya tuvo la experiencia y la sistematizó, se capacitó, a un joven que apenas les... Sí, aparte pues, si la madre puede estar en la zona, en el barrio o en la colonia, es más fácil. Para Bueno, le podemos pasar adelante. El siguiente programa también que vamos a llevar a cabo, que tiene algunos elementos muy nuevos y otros no, es el Chihuahua Te Acompaña. Es un programa de trabajo con adolescentes y jóvenes. En primer lugar, el ingrediente indispensable de este programa es la prevención del embarazo en adolescentes. Yo les he dicho que si me dijeran una estrategia que tenga incidencia en la disminución de la pobreza es la prevención del embarazo en adolescentes. Entonces, aquí ya estamos trabajando en este aspecto, ya estamos realizando diversas actividades y nuestro equipo, nuestra unidad de atención psicosocial, tanto en Juárez como en Chihuahua, está trabajando en talleres con jóvenes, en seguimiento, en acompañamiento grupal, incluso en Juárez ya en acompañamiento a muchachas adolescentes que se embarazan. Ese es un ingrediente. También aquí es extender el modelo ADN, que no nomás es en primaria, sino también en secundaria. Lo que es la inclusión productiva y economía solidaria, poder ir induciendo a los chavos a desarrollar pequeños emprendimientos, y luego la atención psicosocial. Estamos por firmar un convenio con una asociación que nos recomendó Mario Luis Fuentes, el que vino el otro día a la reunión del CIPINA, que está ya realizando un trabajo en Ciudad Juárez, que están atendiendo ahorita 20 secundarias. Y de esas 20 secundarias, 96 muchachos con diversos tipos de problemática. Y eso está destinado a prevenir la deserción escolar en secundaria y prepa, prevenir el suicidio y las adicciones. Hay bastante buenos resultados, le están pidiendo que se extiendan a 18 escuelas más, entonces vamos a firmar un convenio para nosotros preparar equipos que puedan trabajar en las escuelas o fuera de las escuelas, a darle seguimiento a los muchachos que muestren problemas de adicción o de violencia o de tendencia al suicidio o de deserción en las escuelas secundarias y preparatorias. Esto también queremos, yo comentaba con Leticia, ¿cómo se llama? Leticia, la del programa de becas Benito Juárez, a nivel nacional, ¿sí? Cómo podemos trabajarlo en conjunto, porque a nosotros el CIDE nos propuso otra estrategia a nivel de jóvenes que consiste en becas en secundaria y prepa y tutorías a los muchachos para que no salgan. Ahora, el Sistema Nacional de Becas Benito Juárez va a dar becas a los chavos de prepa, entonces nosotros podemos decir, podemos hacer un convenio con el gobierno federal, okay, nosotros podemos atender a la tutoría de los chavos que ya están becados para mantenerlos en la escuela
para darles un acompañamiento para que no sufran violencia o que sean resilientes a la violencia, para prevenir adicciones, suicidios, deserción. Esto estamos por firmar un convenio también, y además la animación deportiva y cultural. Empezamos en Madera un proyecto interesante de deporte formativo, no en Madera, en la región de Madera. Entonces se inició una liga de deporte de béisbol formativo que tiene ya 9 equipos en 3 municipios, Gómez Farías, Matachi y Temozachi, y está funcionando además como un aglutinador del tejido social, porque cada semana un municipio recibe a los visitantes de los otros 2 municipios y se hace la convivencia. Tienen los papás que preparar la discada para los equipos visitantes. Entonces se han generado grupos de WhatsApp en los 3 municipios con todo eso, y son municipios muy afectados por la violencia. Entonces ha sido un elemento de regeneración del tejido social. Entonces nos están pidiendo que nos extendamos a Madera y a otros municipios con la animación deportiva y cultural. De hecho, se llega incluso hasta Gómez Farías. Eso Matachi y Temozachi. Sí, municipios muy calientes. Sí, diputado. ¿Y cuál es la organización que mencionaba que les recomendó María Luis Fuentes, ¿cómo se llama? La que dirige Claudia Campillo. Claudia Campillo. ¿Ya? Ellos nos van a hacer una propuesta para capacitar gente nuestra de la unidad psicosocial, y que esta gente a su vez pueda capacitar más. Entonces se trata de un acompañamiento. ¿En dónde vamos a hacer este acompañamiento? En los mismos lugares de las zonas de atención prioritaria, en Chihuahua, Juárez y los otros municipios. Y aquí, por ejemplo, la colaboración del Instituto de la Juventud. Qué buena pregunta. Para nosotros es importantísimo esto. Para nosotros nos gustaría que el Instituto de la Juventud no solo fuera eventos, sino fuera acompañar procesos como estos. Y yo creo que podemos, con su experiencia en eso, que nos ayudara a ver cómo puede ayudarnos el Instituto de la Juventud a realizar esto. ¿Sí? O sea, si ustedes se fijan, esto es, nos estamos dirigiendo a los jóvenes en riesgo, fundamentalmente. ¿Sí? El presupuesto depende también de las zonas que escojamos. Otro programa nuevo que vamos a comenzar se llama Mujeres Jefas de Familia en la Frontera. Bueno, la frontera es, no nomás es Juárez, pero ahorita nomás estamos pensando por lo pronto en Juárez. ¿Sí? Puedes poner en la primera frontera. En la frontera, ¿cómo se dice? En la mejor frontera de la América. En la más Así, fabulosa. Sí. Buscamos abrir un programa nuevo de una pensión para 5,000 mujeres. ¿De cuánto va a ser eso? Que miren, nosotros traíamos una dinámica en las transferencias directas de dar a la gente lo que marca el Coneval como mínimo de la canasta básica urbana. Ahorita son 1,343 pesos y para 2019 serían 1,500 pesos. Pero nos damos cuenta que las transferencias del gobierno federal son de 1,271, van a ser de 1,271. Entonces no queremos romper la armonía, entonces a lo mejor nos bajamos a 1,271. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también vamos a trabajar en complementariedad en las becas a personas mayores y personas con discapacidad. Entonces se trata de entre 1,271 pesos y 1,500 pesos, y a final de 2019 nosotros pensaríamos en que haya 5,000 jefas de familia. ¿Por qué decimos jefas de familia y no madres? Porque hemos detectado que hay muchas mujeres que no son madres y son jefas de familia, que son abuelas al cargo de los hijos, o tías, ¿sí? O señoras de buena voluntad que de repente se quedaron y no tienen cómo subsistir. Entonces, se trata de darles un mínimo, ¿sí? Se trata de darles un mínimo, ¿sí? Hasta completar 5,000 mujeres
pero no se trata de un censo, se trata de irlas detectando por medio del trabajo de base, del trabajo de animadores comunitarios, del trabajo de organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, Sin Violencia, allá en Juárez. La organización Sin Violencia detecta a mujeres que han sido violentadas, las coloca temporalmente en un refugio, y al salir esas mujeres necesitan un mínimo apoyo. Entonces, a ellas podemos hacer convenios con algunas asociaciones, con la Red Mesa de Mujeres en Juárez. Ellos nos ayudaron a diseñar el programa. Nosotros hemos pensado hacerlo sí, casi abierto en la zona de atención prioritaria en Juárez, y ellas nos dijeron, no, que sea a recomendación de promotoras, a recomendación de organizaciones sociales, que son mujeres sobre todo que han sido víctimas de la violencia, ¿sí? Y no sería permanente, sería como un arranque para que puedan empezar a instalarse, o un apoyo para mujeres que están muy agobiadas por la pobreza. Entonces, aquí pensamos llegar a un padrón de 5,000 mujeres en Ciudad Juárez, esto es nada más Ciudad Juárez, que a final de año. Esto iría también acompañado con un proceso de generación de capacidades de las mismas jefas de familia, Sí. para que no quede una transferencia así como de propiedad, ¿no? Sino que puedan saltar del lugar donde están ahorita, pues a buscar otros escenarios donde pudieran ser autosuficientes de alguna manera. Sí. Y luego, a estas mismas mujeres, como dice Pepe, les podemos dar seguimiento para luego apoyarlas con proyectos de inclusión productiva, ¿sí? Para que hagan sus pequeños negocios. De hecho, ahorita ya llevamos en la inclusión productiva bastantes negocios de señoras, bastantes negocios no nomás de comida, sino también de estéticas, de tallercitos de costura. Este es nuevo. Luego pasamos dos proyectos, los siguientes: sujetos prioritarios en situación de vulnerabilidad y discriminación. Bien, lo de personas mayores. Nosotros ahorita tenemos 16,450 pensiones para adultos mayores de 65 años en adelante. 65 y más. Tenemos 16,400 de 1,343 pesos mensuales, porque es lo que marca el Coneval. Tienen que estar en pobreza, y por ahí nos hicieron una observación de que por qué no les damos a los que ya tenían pensión. Pues no les damos porque tenemos muy poquito dinero, entonces mejor le damos a aquellos que no tienen ninguna pensión que a los que ya tienen una. Nada más por eso, no es por una discriminación. Tenemos ya en 63 de 67 municipios, era un padrón que estaba muy centralizado en la ciudad de Chihuahua. Hicimos una revisión del padrón y ya estamos en 63 de 67 municipios. 65 ya estamos. ¿Cuál es el convenio que estamos a punto de firmar con la Secretaría de Bienestar Federal? La Secretaría de Bienestar Federal tomaría a los adultos, a las personas mayores de 68 años en adelante. 68 años. Y tú 65, 60, todo. Nosotros aquí hay dos escenarios. Uno, que sigamos con los adultos, con las personas mayores que ya tenemos en el padrón, de 65 a 67. O que recibamos de 65 a 67 del gobierno en general. De 65 a 65. Ahora, aquí va a estar el problema porque estamos dando 1,343 y el gobierno federal va a dar 1,271.
tenemos que ver cómo le hacemos, porque a la gente no le va a gustar que le bajemos. ¿Sí? Entonces está este asunto. De aquí va a salir un ahorro, y ese ahorro lo vamos a dedicar a Chihuahua Crece Contigo, a las madres de familia. Y ¿Tiene una más o parte de menos ahorro. calculado cuánto se puede? Sí, tenemos calculado. Vamos a ver un Ahorita vamos a ver los número. números. Sí. Entonces, sí. Una idea que me está ocurriendo, que no sé si puede ser válida, que a lo mejor a través de un dictamen el propio Congreso pudiera ayudarnos a homologar las pensiones. Ok. Sí. A lo mejor en eso nos pueden ayudar, porque sí prevemos que pudiéramos tener problemas si el monto de pensión es mayor que el de la federación. Sí, pues se puede homologar con la línea de bienestar mínimo. No estás usando la línea de bienestar mínimo. No, quien no lo usa es el gobierno federal, Que no porque lo no lo usa. alcanzó. ¿Sí? Pero entonces para Sí. aminorar un poquito el problema en esa línea, yo creo que pudieran auxiliarnos en eso. ¿Está bien? ¿Lo trabajamos? Claro que sí. ¿Lo revisamos? Sí. Sí. Ok. Y la población potencial sería 4.426 mayores en situación de pobreza. ¿Sí? ¿Verdad? En estos 15 municipios. En esos 15 municipios. Se mantendrá el compromiso de nuestro padrón hasta que se otorgue la primera pensión de la federación. Tengo Sí. una duda. Bueno, ustedes se van a restringir de 65, 66 y 67 años. Sí. Pero va a ser general, o también van a tener la condición de que únicamente los que no tengan pensión en el gobierno federal va a ser personas votando si tienen pensión, ¿no? Tenemos que ver de cuántas personas estamos hablando. ¿Cuántas son, Rafa? 65 a 67. En general, ¿no sabes? 6,000 Bueno, el único dato que tenemos es de estos 15 municipios, pero nosotros partimos del supuesto de que trabajaríamos con población en pobreza media y pobreza extrema. Nunca nos hemos planteado la pensión universal, Sí. porque pues el recurso nos da para ello. Desde ese supuesto es que está la contabilización de la población. Ahora, si me dicen a mí, yo prefiero dejar nada más a los que están en el padrón nuestro y no abrir más de los de 65 a 67 y dedicar más a los niños, dedicar más al Chihuahua Crece Contigo. O sea, ante la escasez de recursos, yo prefiero, al cabo los mayores no van a ser desamparados. Pues, además un asunto que estamos conviniendo con el gobierno federal es, el gobierno federal está manejando bien la política de transferencias y nosotros nos orientaríamos a la política de desarrollo de capacidades. Desarrollo de capacidades es escuelas de arte y de oficios para personas mayores, escuelas de arte y de oficios para personas con discapacidad, talleres, cursos sobre el ABC del envejecer, envejecimiento activo, escuelas para cuidadores de adultos mayores. Esto queremos dedicarnos, eso es un hecho que queremos nosotros manejar. Ahora, no sabemos exactamente si nos alcanzara para cubrir a todas las personas de 65 a 68. 67, 11 meses. Personas con discapacidad. Sí. Perdón, en este caso que se ha contemplado, Víctor, en relación a la escuela, la carrera nueva de la UACJ de gerontología. Me he dado cuenta por una amiga que es maestra en esta escuela y estuvo batallando para que sus alumnos tuvieran prácticas con los ancianos, con las personas mayores, en los diversos centros de atención que hay en Tijuana, ¿no? Años Dorados y todo eso. Sí. Yo creo que ahí sería un potencial muy bueno y hay jóvenes con vocación con esa carrera para este programa.
Sí, y indudablemente que esto lo vamos a aprovechar. Ahora, esto lo estamos trabajando ya con la gente nuestra a través de lo que le llamamos la Escuela del Cuidado. Es una escuela, son cursos y talleres de formación que imparte la gente de grupos vulnerables para cuidadores de adultos mayores y para los mismos adultos mayores. Estamos viendo incluso la posibilidad de apoyar a pequeñas empresas, que ya nos está planteando el gobernador, la formación de pequeñas empresas que se dediquen, porque cada vez vamos a ver más, que se dediquen al cuidado de adultos mayores, incluso en El Paso. Sí, con nuestro presente. Sí, ¿verdad? No me vayan a acusar de conflicto de intereses, por favor. Bueno, y con personas con discapacidad ya está muy claro. El gobierno federal va a cubrir a todas las personas con discapacidad de 0 a 29 y de 65 años en adelante. Aquí sí, de 65, no de 66, 0 a 29 y 65 en adelante. Y nosotros pretendemos cubrir a la población con discapacidad de los 30 a los 68 años, o sea, a los que no cubra el gobierno federal. ¿Sí? Además, desarrollar capacidades productivas, recreativas y culturales a través de la Escuela de Arte y Oficio. ¿Sí? Hemos detectado 5.758 personas con discapacidad en 15 municipios SAPS, pero son de esas de todas las edades, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sí. Okay. Estos son los programas prioritarios. Tenemos 4 instrumentos principales. Lo siguiente, oigan, si quieren comenzar con los boletos, ¿sí? No, ya desayuné. Gracias. 4 instrumentos principales, que son la atención de intervención, la atención psicosocial. La atención psicosocial nos sirve para niños, para prevenir el abuso sexual, para prevenir, detectar y atender el abuso sexual y la violencia intrafamiliar. Nos sirve para atender embarazo adolescente, prevenir embarazo adolescente, para atender jóvenes en riesgo. Entonces se trata de lo mismo con las mujeres. Acompañamiento grupal, personal y talleres. Miren, aquí, incluso el gobernador decía, bueno, pero ¿qué resultados se han obtenido en esto? Pues está medio difícil. Aquí sinceramente, es muy difícil hablar de resultados. Aquí la hipótesis es si le da seguimiento a la gente que ha sufrido violencia o que detecta violencia, pues va a disminuir la violencia. Apenas vamos a desarrollar los indicadores. Pero yo quiero decir, es un servicio muy demandado por la comunidad. No se le acaban los psicólogos, los psicoterapeutas que tenemos para atender tanta demanda. Y las escuelas están pidiendo bachilleres, están pidiendo los tecnológicos, porque el asunto de la violencia está desgraciadamente muy extendido, el suicidio y la violencia. Entonces aquí es también algo nuevo que introdujimos. Inclusión productiva y economía social. Ahorita les podemos dar los datos de los proyectos que se han apoyado. Se han apoyado ahorita por 14 millones, Rafa. 14 millones, 107 proyectos y terminaremos el año con 145 y 16 millones y medio. Son proyectos no a fondo perdido, pero con bajos intereses que se le da el acompañamiento a las personas desde la elaboración del proyecto, el plan de negocios, el desarrollo del mismo. Luego, otro instrumento de intervención para nosotros es la infraestructura social. Nosotros consideramos que una
una función importante de la Secretaría es ayudar a orientar hacia dónde se va la infraestructura, la inversión del FAIS, del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social del Gobierno Federal, y que debe irse a lugares prioritarios, a zonas prioritarias. Por ejemplo, hace 15 días Rafa, nuestro director de planeación, estuvo en reunión en México, donde se analizó el FAIS. Se ha gastado mucho en pavimentación en el FAIS. Y ustedes van a comunidades de aquí de Chihuahua y se encuentran que San Francisco del Oro pues tiene más porcentaje pavimentado del área urbana que San Francisco de Borja, que Cuauhtémoc, que Juárez. Bueno, Juárez, cualquiera tenemos, pero van a Nonuava, la cabecera municipal, y se encuentran, qué bueno. Sin embargo, hay lugares, en el municipio de Guadalupe y Calvo, que están a 4 días de enlazarse con alguna carretera, 4 días de camino. Entonces pensamos que ahí debe irse la infraestructura, el programa de infraestructura social. ¿Esos recursos no vienen etiquetados? No. Vienen en general, son para infraestructura social, pero hay que buscar la etiquetación. Sí, porque ya ven que a veces, por ejemplo, en Juárez, en las zonas están etiquetados y ahí se tienen que invertir necesariamente, sí. Y hay ciertos rubros y cada uno tiene un límite. Sí. Esa es lo que yo me refería. O sea, si vienen etiquetados así, bueno, para agua potable, pero no etiquetados así como si vienen de la federación para las zonas de cada municipio. Rafa. Sí. El FAIS se divide en 2 subprogramas, uno que es el FICE, que es el administra el Estado, y otro que es el FINS, que lo administran el recurso que va a los municipios. En cualquiera de los dos está una fórmula que determina qué porcentajes van a zonas de atención prioritaria para atender qué tipo de problemas. Eso sí, el monto global viene ya, tiene sus reglas de operación y tiene sus mecanismos de seguimiento, que justamente la evaluación que acaba de hacer Coneval es que se tiene que ser más estricto en el control sobre todos los recursos que va a un municipio, porque no regresa información de cómo fueron aprovechados esos recursos, y por ahí es por donde pues puede haber un no uso estratégico del recurso. Ya emitieron ya normatividad y emitieron ya las reglas para el 2019, y ya vienen con estos indicadores que señalan, con estos enfoques que señala el secretario. Por ejemplo, disminuir al mínimo el asunto de la pavimentación e incorporar más en caminos rurales, la conexión en caminos rurales. Y luego finalmente Hambre Cero, que es un programa que está ahí medio atoradón, que no somos nosotros quienes lo estamos conduciendo, sino una serie de organizaciones de la sociedad civil, Cáritas, los bancos de alimentos, Chaco. Se trata de evitar al máximo el desperdicio de alimentos, canalizarlo a las zonas más necesitadas, estimular la producción de alimentos básicos y una buena distribución. Entonces, este proyecto no podemos decir más que eso. Pero dentro de infraestructura social, ya estamos trabajando este año junto con el Fondo de Servicio Universal de la Secretaría de Energía. Si quieres ponerlo, Rafa. Sí, el fondo es un fondo que recién se creó en el 2014, a la hora que entra la reforma eléctrica o de energía, y es un fondo que se crea con recursos de los particulares que están generando o produciendo energía eléctrica, y este fondo está destinado para la electrificación de todas las zonas del país que no están electrificadas. El estado de Chihuahua está en el número 26 de cobertura de electrificación, o sea, está bastante abajo. El problema es la dispersión de la población, sobre todo
en los 15 municipios estos de zonas de atención prioritaria. Y para ello el fondo contempla dos alternativas: la de sistemas aislados, que es al que se refiere esta lámina, que estaríamos en 16 municipios, 22 localidades y 3.577 viviendas con sistemas aislados, que consisten de fotocelda, batería e instalación doméstica con una capacidad de 300 watts. Este proyecto no tiene costo ni para el Estado, ni para los gobiernos municipales, ni para el usuario. Lo único que el usuario tendrá que cubrir después bajo un sistema de ahorro es una cantidad por el consumo que esté haciendo de energía para poder tener derecho a la reposición de la batería, que tiene una vida considerada de 4 o 5 años. Eso es todo. Esta licitación, estas comunidades, con esta inversión aproximada de 153 millones, la licitación ya se hizo, son 3 proveedores los que ganaron esta licitación, está distribuido los municipios en 3 proveedores. Se supone que podrían iniciar en enero. Uno de los proveedores ya recibió el recurso porque fueron 3 rondas de licitaciones. El de primera ronda ya recibió el recurso, los otros 2 todavía no, y se supone que se les entregarían en lo que resta del año y que ellos arrancarían obra en enero. Tenemos, si le dan a la siguiente, en la siguiente tenemos lo que son 329 localidades, aquí son más municipios, son 18 si mal no estoy, y son 3.576 servicios de vivienda. Estos ya están presentados a la CENER, que es la Secretaría de Energía, en el programa de FESUE. Ya están presentados para la primera licitación de 2019. Y estamos tratando de completar el censo con todos los municipios para poder responder a una petición del gobernador de que entreguemos todo lo que falta por ser electrificado para poder buscar una negociación a nivel federal, de modo que se cubra en el resto de la administración toda la electrificación. Lo que sucede es que son problemas muy diversos que no todos entran en el fondo. En el fondo entra nada más sistemas aislados y entra la extensión de red hasta por 5 kilómetros, nada más. Pero hay comunidades que tienen extensión mayor de 5 kilómetros por un lado. Hay otras comunidades que tienen la línea pero no tienen el servicio porque el abasto de la región es insuficiente. Entonces no hicieron el tendido pero no tienen el flujo. Entonces son varias las problemáticas ahí que hay que resolver. Nosotros consideramos que de seguir el fondo con la misma lógica que ha venido, es posible garantizar la electrificación universal en todo el estado. También explicar estas del marco de colaboración. Bueno, básicamente esta lámina la está planteando la Administración Federal y nosotros la compartimos totalmente, o sea, buscar un apoyo previo a la pensión de 68 años, incorporando nosotros o haciéndonos cargo nosotros de las 65-67, con la salvedad de que nosotros de entrada no podríamos proyectarla en términos universales, salvo que la cuantificáramos y salvo que encontráramos el recurso para hacerlo.
los centros de rehabilitación y de cuidado para personas con discapacidad. Aquí ayer el señor gobernador nos planteaba el asunto del Teletón. Creemos que es conveniente que se revise el convenio del Teletón, porque nosotros tenemos información no de primera mano, porque no hemos podido entrar a hacer una auditoría. Se han negado las personas porque se supone que ellos tienen indicaciones de que solo con la autorización de Fundación Televisa podemos entrar, pero el asunto es que están manejando un recurso público que ahorita el convenio está en aprox, porque está en UDIs, es de 40 millones, se les otorgó 20, pero el problema es que no tenemos padrón de atención, no tenemos rendición de cuentas ni transparencia. Entonces, en ese sentido sí es importante revisar ese convenio, porque es un convenio que además, no me acuerdo si está a perpetuidad, pero es va a terminar en 2025. 2025. Y es un convenio por 8 millones de UDIs, el equivalente. Pero sí, como dice el maestro Rafael, es cierto, hemos tenido problemas como para auditar, porque quieren triangular la Televisa y estos tipos de cosas, en fin. Hay negociaciones que incluso pues excederían nuestras propias competencias. Y para brindar esta atención, lo que ha sido bastante exitoso es que lo podamos hacer a través de las organizaciones de la sociedad civil. Y básicamente, bueno, hemos hecho convenios con varias de ellas para proporcionarles la dotación de paneles solares interconectados para que bajen todo su consumo de energía, de modo que bajen los gastos operativos que tengan. Les hemos estado dotando de transporte adaptado para el traslado de la población y creemos que es la vía más económica para el Estado para cumplir con este derecho con la población con alguna discapacidad. El poder fortalecer a la sociedad civil que toma eso como vocación, como misión propia, porque como Estado nos saldría muy caro si nosotros montamos todo, más que todo el operativo. El operativo son los 3 turnos, es tiempo completo el que tiene que tener esta atención. Bueno, transporte escolar gratuito, esto pues básicamente lo maneja la Secretaría de Educación, nosotros no lo estamos manejando. Esquemas de apoyo a la comercialización, esto para nosotros sí es bastante importante por el programa que tenemos de inclusión productiva y economía solidaria, donde es muy rica la capacidad de producción que hay en la población en situación de pobreza. Sin embargo, los canales de comercialización son muy restringidos. Por un lado, porque no están formalizados en términos hacendarios, entonces eso reduce sus capacidades de comercialización y sí tenemos que crear espacios de comercialización para productos hechos en casa, pero que contribuyen fuertemente a la economía familiar. Y creo que en esto puede haber una posibilidad de fortalecer muchas esta estrategia de comercialización de productos caseros, domésticos o regionales, junto, si logramos articular programas con la Federación, con la Secretaría del Trabajo, que también trae algo en este sentido, y con los municipios. Los municipios también promueven bastante este asunto. Yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, aquí en la vinculación que tienen con organizaciones de la sociedad civil, también viene incluido el trabajo que hace la JAS, por ejemplo, de profesionalizar el padrón que tienen ellos. No, ahorita nada más estamos con el trabajo de la Secretaría, no las de las descentralizadas.
pero sí tienen alguna vinculación con el trabajo que ellos hacen, o sea, con el padrón que ellos hacen, las capacitaciones, o sea, utilizan, por ejemplo, las organizaciones que ellos ya han trabajado. Ajá, sí, bueno, algunas, pero no, como es que realmente lo que hace la Junta de Asistencia es una capacitación previa, es como un proceso previo de fortalecimiento a la misma organización, y ya nosotros realmente trabajamos en la operación de los programas que tienen las organizaciones, que es la parte donde nosotros entramos a que se beneficie a ciertos grupos de población, como niños y niños, jóvenes, adolescentes. Es importante también señalar, podemos explicar ese cuadro posteriormente, buena parte del trabajo que realizamos de cuidado infantil y atención a jóvenes es a través de protección a la sociedad civil. No es con personal nuestro, sino es con organizaciones de la sociedad civil diferentes. Ok, pues pasamos al presupuesto. Bueno, nada más así de pasado. Una función importante de esta Secretaría es la coordinación de la política social del gobierno. Si ustedes se fijan, el cuadro aquel del tridimensional, los derechos básicos de las personas, o sea, escapan al ámbito de esta Secretaría. Nosotros no nos toca proveer ingresos, ni educación, ni salud, ni vivienda, ni derechos de la vivienda. ¿Sí? No nos toca. Pero nosotros pensamos que sí somos los responsables, como Secretaría, de que esté bien alineada la política social del gobierno que realizan todas esas secretarías. Entonces, para eso estamos planteando, hay un instrumento que se llama la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Social. Empezamos a reunirnos, pero era tremendamente farragoso, imagínense ustedes. Vamos a ver la atención de la salud de niñas, niños, adolescentes, de niñas y niños, de adolescentes, de jóvenes. Entonces, resultaban larguísimas y poco operativas las reuniones. Lo que estamos proponiendo es lo siguiente, que vamos a empezar a realizar en enero, junto con coordinación de gabinete. No se puede apreciar mucho. Esta Secretaría, en conjunto con las otras secretarías y dependencias, tenemos que elaborar un diagnóstico muy preciso del estado de los derechos, que llamaría yo, de los derechos fundamentales: educación, salud, vivienda, atención a vivienda, seguridad social, alimentación, ingresos, y de ir definiendo con cada secretaría o dependencia responsable objetivos, estrategias, metas, acciones a 3 años, 2 años y 1 año, con los indicadores respectivos, y evaluar continuamente el avance. Aunque no nos toca a nosotros proveer la salud, es decir, tenemos el problema de mortalidad infantil, materna. Mortalidad materna, ¿dónde está ubicado más? En estos municipios de la sierra, ¿qué estrategias y cuáles son nuestras metas? En este sentido hemos avanzado, incluso una evaluación que acaba de hacer Coneval, no GESOC, sino Coneval, que acaba de mandar. Aparecemos ya en instrumentos de evaluación en 5º lugar nacional. Nos ha servido bastante, pero que queremos todavía darle mucho más unidad al programa al asunto de medición y evaluación. Ahora sí vamos a los dineros, ¿sí? Este presupuesto está hecho de acuerdo a los programas de la Secretaría de Hacienda, no a los programas nuestros, porque la Secretaría de Hacienda luego nos pide que lo vaciemos en sus programas. Entonces, apoyos sociales y gestión de servicios. Aquí vienen apoyos y servicios para asistencia social en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad y o emergencia social. 18.900.000 pesos. Ahí entran desde los apoyos que llega la gente a pedir, que para un funeral, que para un traslado, que láminas, cobijas, despensas. Nosotros tratamos de no darle demasiada importancia a eso, pero sí hay que darlo en un momento dado. Luego, aquí entra también, por ejemplo, el subsidio de actas de nacimiento, el subsidio a certificados de no antecedentes penales. Todo eso entra ahí, ¿verdad? Sí. Luego, la atención prioritaria por ciclo de vida. Todo lo que son becas para la atención y cuidado de niños, capacitación, talleres y certificación de cuidadoras, atención y acompañamiento psicosocial de niñas y niños, coparticipación con la organización de la sociedad civil
36.528.000 pesos. Inclusión social. Aquí entra exclusivamente la operación de estancias infantiles en albergues de personas jornaleras agrícolas y la capacitación para el trabajo de personas indígenas, 1.825.000. Y luego, atención a sujetos prioritarios por situación de vulnerabilidad, personas mayores y personas con discapacidad. Aunque tenemos aquí muchos rubros, la gran mayoría de este programa, que son 376 millones, más de la mitad de los presupuestos, se va a pensiones alimentarias, a adultos mayores y a personas con discapacidad. Y incluido el CRI Teletón. ¿Eh? Y el CRI Teletón, sí, sí, hasta el CRI Teletón, hasta el primero, sí. El Fondo Estatal de Apoyo a Migrantes, nosotros manejamos 10 millones de pesos, ¿verdad? Sí, El fondo, ahorita sí. del Fondo de Apoyo, Federal de Apoyo a Migrantes, que se van básicamente al DIF de Juárez, a la Casa del Migrante de Juárez, a la Casa del Migrante de Ojinaga y a pasajes de retorno de los compañeros repatriados. Esos son federales. Y estatales tenemos 1.569.000 que van para el apoyo de la Casa 1 de 7 Migrantes, porque el federal está restringido a la zona fronteriza. Entonces, estos son para comedores o casas que están aquí en la ciudad de Chihuahua. Y transporte también. Y transporte. Y luego, el programa Unidos por Juárez. Unidos por Juárez. O sea, este es todo el presupuesto para Ciudad Juárez. Más lo de mujeres, más lo de Chihuahua Crece Contigo, ¿verdad? ¿No hay jefas? Sí, jefas de familia, más Chihuahua Crece Contigo. Son 100.567.000 pesos. Bien, déjenme explicarle lo de Ciudad Juárez, porque yo creo que acá a nuestros dos diputados cabeza, aquí a los diputados les interesa mucho Ciudad Juárez. El primer año, el Congreso del Estado le asignó 100 millones extra a Ciudad Juárez para 2017. Para 2018 no le asignó nada a Ciudad Juárez, más los 35 millones de pesos inerciales que ya venían. Entonces, lo que hicimos fue rascarle a los presupuestos de todas las direcciones, cosa que me valió la enemistad de mis directores, ¿sí? Para darle a Ciudad Juárez. Me da una medalla del mérito. Para darle a Ciudad Juárez, y casi completamos los 100 millones. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos 100 millones para Juárez, que son becas de atención, desarrollo integral de jóvenes, acompañamiento psicosocial para adolescentes embarazadas, atención psicosocial a personas con ideación suicida, operación de las comunidades machicas, son las comunidades de personas mayores, aparatos funcionales para personas con capacidad, promoción de cultura de paz, apoyo y servicios para asistencia social. Esto, más lo adicional que vamos a ver enseguida. Fortalecimiento comunitario y cohesión social, es la atención psicosocial y la operación de centros comunitarios, inclusión productiva y economía solidaria. Esto es la operación del programa. Nosotros tenemos 43 millones, 43, ¿verdad? Menos los 14. Menos ¿cuántos, Rafa? ¿Menos 16 o menos 30? ¿Para qué, perdón? Para inclusión productiva. Tenemos 43 más 30 en tránsito y 16 que sería la operación hasta diciembre de este año. Sí, o sea, serían 57 millones de pesos. Es un fondo que trasciende los años, ¿sí? Para estar de ahí financiando los programas de inclusión productiva. Y luego, operación y administración de unidades administrativas, nuestro presupuesto, el techo presupuestal que nos fijó Hacienda son 591 millones de pesos. Nos alcanza, y además tenemos 93 millones adicionales, que es el aumento de la cantidad mensual a las personas mayores,
si no se los llevara el gobierno federal. Lo mismo con personas con discapacidad. El programa de apoyo a jefas de familia, que son de 50 millones de pesos. Y luego, el Congreso del Estado anterior emitió la ley de centros de cuidado infantil, que implica muchísimo trabajo de supervisión. Necesitamos abrir una unidad nueva de gente que se dedique a eso. Y esto nos va a costar 3.700.000 pesos. Porque son tareas que no teníamos. Perdón, secretario, es que esos 3.700.000 pesos es exclusivamente para la supervisión. Nada más para la supervisión. Básicamente la supervisión. ¿Sí? Porque, vean, afortunadamente la diputada Marisela ya metió una iniciativa para que se pospusiera la entrada en vigor, pero es un trabajo impresionante. Y aprovecho para decir que es importante que en la ley que está ahorita vigente se quitan atribuciones a entidades como Protección Civil o Juez-Pris y nos las ponen a nosotros. Entonces ahí sí valdría la pena que se haga una revisión profunda de la ley, porque ahorita sí, realmente la Secretaría pues no tendría por qué tener esas atribuciones a estas otras dependencias. O nos ponen a revisar las estancias del seguro y la del ISSSTE, cuando ellos tienen su propio sistema de revisión y regulación. Y entra en una revisión psicológica, médica, en donde ustedes no tienen la capacidad. No tenemos la capacidad. Y otra cosa, o sea, la supervisión que la ley nos mandata es que se hagan reuniones cada 3 meses en todos los centros que pueden así. Entonces necesitamos un ejército para eso. Estimamos por encima de 2.000 las casas de los centros que se dedican a manejar cuidado infantil, ¿no? Entonces esto es medio complicado. Luego, bueno, son 3.700.000 pesos. Luego, la ley de archivos. Bueno, la ley de archivos pues es una ley que nos impone organizar todos los archivos de las entidad por entidad y a nivel del gobierno estatal, ¿no? Es una ley que sale a principios del año y bueno, pues estamos aquí tratando de ver cómo empezamos a instrumentar. Acabamos de tener una capacitación con personal del Archivo General de la Nación, precisamente para ver cómo vamos a empezar a implementar esto, ¿no? Porque la verdad es que no existe, lo único que existe es lo que se conocía como archivos muertos, que de muertos la verdad es que no tiene nada porque hay documentos históricos y demás. Entonces todo ese trabajo se tiene que hacer. Aquí estamos solicitando pues 1,5 millones de pesos aproximadamente, pues básicamente también para tener pues, un equipo de gente que se dedique a todo ese trabajo de revisión de todo el archivo que se tiene de años ahí acumulado. Ahora, sigue algo que es muy importante y que yo quisiera que Rafa lo expusiera, el órgano de evaluación de la política de desarrollo. El asunto es que la política pública, además de la acción en sí misma, la implementación, tiene otros 2 componentes fundamentales. Es el recurso y es la evaluación. O sea, no hay política pública si no hay recurso y si no hay evaluación. ¿Por qué si no hay evaluación no hay política pública? Porque no se puede evidenciar los logros que se están teniendo con determinados programas. Y ahorita hay toda una propuesta para fortalecer mucho lo de evaluación, porque en el análisis del gasto, por ejemplo, el ramo federal 23 es un ramo que trae un sobregasto de lo presupuestado enorme y no se ven los resultados de ese presupuesto. La Ley de Desarrollo Social contempla un órgano desconcentrado de evaluación. Al inicio de la administración, el señor gobernador nos dio instrucciones
para que hiciéramos un planteamiento de una iniciativa de reforma constitucional para que fuera un órgano autónomo, constitucionalmente autónomo de evaluación. La propuesta, la iniciativa ya está en el despacho del Ejecutivo. Supongo que podrá presentarse en el próximo periodo de sesiones, porque yo supongo que ya lo tienen bastante saturado. El asunto es que sí se requiere de todo su apoyo, dado que implica una modificación, una reforma constitucional, para que se pueda crear este órgano. Hemos estado en pláticas con Hacienda. Obviamente Hacienda le pone la limitante del presupuesto, o sea, crear una estructura más, un órgano más y demás. Nosotros hay estudios previos que los vamos a poner a su disposición, que implican un diagnóstico de los órganos de evaluación estatales que hay en la República Mexicana, los más emblemáticos obviamente, igualmente de los países latinoamericanos, los más emblemáticos, y estaríamos en base a ese análisis proponiéndoles la estructura que consideramos la más ligera. Una es el consejo directivo, que fuera de especialistas en evaluación de la política pública y que fuera un consejo fundamentalmente honorario, solo cubriendo la cuestión de viáticos, dieta para viáticos, para que se desplazaran. En segundo término, un staff que no pasara más de ese costo anual de 635,000 pesos por ahí, para que fuera el que armara las licitaciones. Laura, hágame un favor, tráigame 8 ejemplares, uno para cada uno de ellos. Y para que pudiera realizarse las licitaciones, dado que la propuesta de evaluación es de la política pública social del gobierno del Estado. Entonces implica evaluar salud, educación, abasto de agua, de vivienda, tratamiento a pueblos indígenas y demás. Entonces, en ese sentido es una evaluación multidisciplinar, y consideramos que la vía más expedita es poder licitar esos proyectos de evaluación de tal manera que concurran a prestar el servicio profesional la academia, fundamentalmente la academia, porque hasta ahorita se venía haciendo por consultorías de carácter administrativo y evaluaciones pues, de carácter formal nada más. Y eso ya está la iniciativa, y próximamente estará con ustedes. Les haremos llegar los estudios previos de diagnóstico para ver la posibilidad de que ustedes puedan apropiarse de esa iniciativa. ¿Cómo la ven? Primero un comentario relacionado con la ley de centros de cuidado infantil. Ahí, en términos de plazas, estamos solicitando 12 plazas. Tenemos que pensar en Juárez, que es realmente amplio, la verificación, la supervisión de los centros de cuidado infantil, y luego otros tantos para Chihuahua y el resto del estado. Y en el caso de la ley de archivos estamos contemplando cuatro plazas. Pueden ser asesorías técnicas. Bueno, la propuesta ya la tiene Hacienda y el GEIO, porque ahí necesitamos apoyo del Congreso para este tipo, porque si no, pues nos vamos a quedar sin poder hacer nada, ¿no? El orden en los archivos pues, es fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas. Si alguien nos solicita un documento que hay que ir a meterse uno a entonces está lleno de cajas, pues, y la transparencia pues, es un asunto expedito.
porque los recursos con los que funcionan las dependencias son recursos públicos. Hay que dar cuenta de ¿no? ¿Se puede regresar al anterior? Ese porcentaje, ese monto, 591 millones 835, porcentualmente, ¿qué tanto es superior al de este año? No, es inferior. Es inferior. Por ley no se puede. Es inferior. Nosotros pensamos que con el adicional, ahora, con el adicional, los 93, pues sí se supera lo de este año. Lo que pasa es que vamos a bajar en la cobertura. Vamos a trabajar en la cobertura de las pensiones. El asunto es que nosotros queremos que nos ayuden a que Hacienda nos diga, pues se ahorraron mucho de pensiones, viene para acá, no, sino que se quede en nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Esa fue una solicitud que le hicimos ayer al gobernador. Este presupuesto está construido pensando en los padrones que tenemos actualmente de adultos mayores, porque fue construido porque no teníamos todavía certezas de cómo la federación iba a empezar a manejar estos temas, ¿no? Ahorita ya tenemos algunas certezas y seguro de los 300 y tantos millones de pesos que traemos en el rubro de atención a sujetos prioritarios, pues allí va a bajar nuestro costo. También, a ver, ¿le pueden mover la anterior lámina? La anterior. La que está primero, esa, atención a sujetos prioritarios. Ahí dice que son 36 millones, ¿verdad? 376. Niñas y niños. Pensar niñas y niños. Sí, ahí son 36 millones, ¿verdad? Sí. Tenemos la posibilidad de tener acceso a cuánto se va a destinar para becas, para capacitación, para atención y para la coparticipación. Así de desglosado. Niños y niños. Sí. O sea, para becas en Ciudad Juárez se va a asignar. No, para todo el estado. No, ¿sí? Sí, o sea, lo voy a desagregar. Ok. Sí. O sea, a Juárez le tocan para becas 20 millones y para el resto del estado son 15 millones exclusivamente en becas. O sea, serían como 35 millones y fracción. El resto de ese monto es para el gasto operativo, ¿sí? Para trasladarnos hacia los municipios donde vamos a otorgar esas becas, ¿verdad? Y los acompañamientos que vaya a tener todo el equipo de colaboradores de la Secretaría. Entonces, digamos, para ir justificando el tema de que ese ahorro que van a tener ustedes se quede en la Secretaría, se puede decir que no hay un incremento en la atención en las personas atendidas, ¿cierto? Del 2017, 2018 al 2019. No hay decrementos. Pero no hay un incremento. Entonces, con que nos dejen lo que se va a ahorrar de pensiones, con eso salimos adelante. Pues van a ser Como 200 millones. como 200 millones. ¿Sí? Nosotros nos dedicamos, como tenemos a Chihuahua, crece contigo, Chihuahua te acompaña, jefas de familia y desarrollo de capacidades de adultos mayores. Necesitamos una escuela de arte y oficio en Juárez. La de aquí comenzó con 150, cuando llegamos tenía 150 alumnos y tiene 400 alumnos. ¿Sí? O sea, son realmente muy demandados por las personas. Pero el tiroteo va a estar bueno, entonces, ¿no? Si son 200 millones, seguramente Hacienda nos va a querer trasladar hacia otro lado. ¿No tienes tú una propuesta? A lo mejor todavía no la tiene. Sí, bueno, esos 200 millones se pueden utilizar en esto y vamos a atender a tantas más
Aquí planteas tú en el presupuesto adicional las personas que se van a atender, ¿no? Sí. Con esos 200 millones, ¿qué tanto más se va a incrementar? Ok. Podemos hacerla. De hecho ahí nosotros platicamos con Hacienda, con presupuestos, para que a partir del momento en que se lleven el padrón que se vayan a llevar, los recursos los podamos utilizar en esto que comentaba el secretario, en jefas de familia, Chihuahua crece contigo. Chihuahua crece contigo y Chihuahua te acompaña en jóvenes. Incremento del padrón de 65. O sea, los programas prioritarios, ¿no? Sí, Los 5 que los 5 programas prioritarios. y probablemente, pues yo, bueno, lo comentamos, seguramente Juárez necesita más dinero. O sea, $1 millón de pesos es. Sí, pues es que si lo sacamos así nada más porcentualmente no es ni la quinta parte. Sí. Y la población es casi la mitad. Entonces, ahí a lo mejor, ya que hemos hablado de un presupuesto especial para Juárez, Sí. a lo mejor podríamos pensar que platicarlo de esos 200, la mitad sea etiquetado para Juárez. Sí, está bien. ¿O está complejo? No está complejo. Nomás ayúdenos a orientarlo bien. Sí, claro. ¿Sí? ¿Sí? No a la pipiruya. Sí, claro. A estos programas prioritarios, jefas de familia, Chihuahua crece contigo, atención a jóvenes en riesgo, creo que esos 3 sería fundamental. Y necesitamos abrir más comunidades de mayores en Juárez y más centros para personas con discapacidad. O sea, a eso en Juárez. Porque la realidad es de que si sumamos el presupuesto, los 591 más los 93, no llegas a los 716 que tienes. ¿Sí? Eso es, señoras diputadas y diputados. No, pues tienes ¿Por qué? digamos que todo esa algo se venga para que se quede. Sí. Sí, nosotros, yo quiero decir que desde el principio somos unos convencidos de que hay que atender a Juárez prioritariamente. Aquí lo sabe. Sí. No, sí, Rafa. Hay un punto que no sé si lo expusiste antes de que yo llegara, pero que es muy importante que la comisión nos echara la mano por el efecto que tiene, y es la declaratoria de las zonas de atención prioritaria. Resulta que por ley no se puede canalizar recurso federal a espacios que no estén declarados como zona de atención prioritaria. Y la declaración federal que existe para el estado de Chihuahua está muy limitada, o sea, como se hace en base al censo del 2010, pues resulta que hay colonias que no están incluidas y que son las más pobres porque todavía no existen ni en la estadística, y esas no están declaradas como zona de atención prioritaria. ¿Ustedes ya las tienen identificadas? Ya tenemos la propuesta, ahorita se las vamos a entregar, la propuesta, para que, porque esta se tiene que aprobar junto con el presupuesto. Entonces sí queremos que se las lleve, que se la lleven. Muy bien, no lo llevamos. Sí. Es lo que acaba de decir el señor. Puede servir de fundamento para que el fondo se quede en la Secretaría. Como no están incluidas estas zonas de atención prioritaria, por lo tanto, ese ahorro puede canalizarse a estas nuevas zonas, como estaba diciendo. Antes no existían, pero tenemos una verdad tangible. Ahí están, hay personas en extrema pobreza, hay jóvenes que necesitan atención. Entonces, además de utilizar este ahorro, que no es sustancial, sino es mínimo, recalcarlo, en mujeres, madres, adolescentes, sí, niños, madres. El concepto como se utiliza, niños, adolescentes, pero la verdad es que son mujeres ya madres de familia, ¿sí? Y hay que apoyarlo, hay que ver eso. Y entonces,
que se meta como fundamento o como exposición motivacional, esta zona ya es una realidad, para que tenga más fuerza la petición y tenga más impacto el por qué este ahorro se va a canalizar a ese lado. Esas SAP ustedes las calcularon, o las que nos van a presentar, Sí. a partir de la encuesta de Intocensal, o cómo dicen. Está calculada básicamente siguiendo la metodología, porque hay una metodología que diseña el Coneval para la declaración, nada más que a esa hubo que agregarle datos propios que nosotros hemos levantado, porque si aplicas nada más metodología Coneval, pues no te va a dar más que lo que ya existe, porque justamente no incorpora datos actuales. Entonces están incorporados, por ejemplo, periodos de surgimiento de las nuevas colonias, para que quede evidencia que fueron fuera del tiempo del censo, población que tiene esas colonias, ¿sí? La precariedad urbana que hay en esas colonias. Son factores pues que evidencian la situación de pobreza media y pobreza extrema. Y de repente hay zonas como Riberas de Bravo, ¿sí? que están fuera, y sin embargo es urgente atenderlas, o aquí laderas de San Guillermo. Laderas de San Guillermo. Y eso a la gente le está provocando ya bastante inconformidad, porque por ejemplo en laderas de San Guillermo, ahorita que lo cita el secretario, resulta que hay un comedor que Prospera le entrega los alimentos, pero tienen que estar registrado en una calle fuera de la colonia para poder ir a recoger allá los alimentos y llevarlo al comedor que está en laderas de San Guillermo, porque Prospera no le puede entregar allá. Entonces Sí, son esas cosas surrealistas. Sí, exactamente. Sí, también pasa eso. Que hay hambre y aquí no. Sí, pero eso solamente una calle. se va a solucionar con esta propuesta. Bueno, pues yo no sé si hay algún otro. Yo les quiero insistir en que es muy importante lo del órgano de evaluación. ¿Sí? Ya se va a presentar la propuesta de reforma, ¿no? Constitucional. Le vas a llegar. Yo creo que lo necesitamos, un órgano autónomo de evaluación de la política social. Creo que le daría mucho más certidumbre a la política de desarrollo en general en el Estado, y que fuera autónomo, que participara en la institución de educación superior sería excelente. Entonces ayúdenos con eso. Ahí sí se necesita una ley y una sugerencia para las leyes. Miren, la ley de cuidado infantil, de centro de cuidado infantil, sí se requiere supervisar, pero que nosotros pues les pedimos dinero a ustedes para atender a los supervisores, pero los municipios, el municipio del Tule tienen que hacer el consejo, el comité de cuidado infantil, tiene que hacer la disciplina, tiene que hacer la instancia de juventud, tiene que hacer la instancia de mujeres. De repente no le alcanzan los funcionarios que tienen el municipio para hacer todas las instancias que requiere. Entonces, que tomen en cuenta, hemos batallado mucho porque no nos hacen caso los municipios importantes para hacer la ley de cuidado, no nos hacen caso. Entonces, tomar en cuenta eso, cuando se elabora una ley, realmente la capacidad institucional que tienen los diferentes municipios, ¿sí? Y no llevarlos de trabajo, y que después nada más pues nombro a vino un municipio que no es de los más chicos, y le digo al presidente municipal, oiga, ¿a quién va a nombrar de desarrollo social? ¿Qué hace eso? A ver, dígame. Sí. Un municipio más o menos importante. Pues esa es la realidad con la que tenemos que Sí. trabajar, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo de la mejor manera, me parece. Pues tengan más comentarios. Nosotros estamos encantados de que hayan venido. Discúlpenos la improvisación del desayuno, de los burritos. Nos falló. Son para llevar. Yo creo que tenemos que, nos dé esa oportunidad de revisar. A mí sí me gustaría, de ser posible,
tres aspectos. Uno, lo que les pedía del inventario de los centros de bienestar infantil en cualquiera de sus modalidades que existen en el Estado. El presupuesto esté un poquito más desglosado. Sí. Está ahí. Ahí está. Ahí está lo que tenemos en 2018. Y el tercero sería un anteproyecto, propuesta, sueño de cómo podríamos esos 200 millones, bueno, lo que se ahorra, cómo se podría destinar específicamente a Juárez la mitad y la otra mitad al Estado para tener elementos con que poder tomar decisiones a la hora de un ejercicio de una proyección. ¿Qué es eso? Sí, por supuesto. No sé cómo lo manejen, si por escenarios o como ustedes lo quieran manejar, pero que pudiéramos tener un poquito más de datos, ¿no? Porque lamentablemente sí, creo yo que pudiera haber cierto interés porque ese dinero se fuera a otro lado y no hay que tratar, hay que dejarlo aquí en la Secretaría porque bueno, hace falta. Ahí está, a reserva de hacértelo llegar de todas maneras. No, que no alcanzo a leer. Sí, bueno, ¿Cuál? No, A cierta edad ya no alcanzamos se los explico. ¿Tampoco tú? Entonces ya me Es que si le hago más zoom, no se alcanza a ver el tema. Aquí es. No te preocupes, es por la distancia, Víctor. Es la distancia, ¿verdad? Sí. Pero yo les dije que lo pusieran acá y no me hicieron caso. Nos va a dar tortícolis y luego Maricela aquí va a ver ahí. Bueno, estos son becas específicamente para el tema de niñas y niños en diversos municipios. Por ejemplo, aquí está Jiménez, que va a recibir 911,000 pesos, Parral, Naica, Chihuahua, Juárez y Cuauhtémoc. El total es en ADN, nada más. Son 9.485.296.94 pesos. ¿Para cuántos muchachos? Para 2.535. Es ADN nada más. ADN nada más. Aquí me faltan unos datos de beneficiarios que estaba revisando ahorita, que por eso estaba toda apurada y buscando en mis documentos, pero que sí los tenemos, nada más me falta vaciarlos aquí. Del tema de cuidado infantil, es lo mismo, estamos en Satebó, Madera, Cuauhtémoc y Chihuahua, con un monto de 6.114.000 pesos. Iguales. Y, quedan entre estos dos modelos en el resto del estado, bueno, son 12.599.296. Y Juárez, estamos con Sin Violencia, VIP, Programa Compañeros, Casas de Cuidado Diario Infantiles y Centro de Capacitación y Orientación Familiar, que nos dan un total en becas para este año de 37.921.400. ¿Y cuántos niños se atienden con eso? Aquí me faltan datos de estas tres organizaciones, pero de la suma de más de 7.000 niños. En todo el estado. En todo el estado con becas. Para niñas y niños. Bueno, yo no alcanzo a ver ya nada, ya está aquí, pero eso nos lo van a pasar. Sí, se los paso. Nada más, de hecho voy a aprovechar para, ya que identificamos estos vacíos de los beneficiarios, ya los tenemos, nada más nos falta vaciarlo, pero como ahorita estamos en el proceso, nos falta. Pero son más de 7.000 niños en todo el estado. Y luego, pues no nos olvidemos que el presupuesto es para niñas, niños y adolescentes, entonces también tenemos proyectos con otras organizaciones con las que trabajamos directamente con adolescentes y jóvenes, también abarca esta parte, que son casi 4 millones, bueno, en realidad son 4.330.000 pesos para beneficiar a 1.400 adolescentes en todo el estado. Y para infraestructura, sí dimos un poco de recursos este año, igual para casas de cuidado, la Hacienda del Futuro y el municipio de Madera para construir una casa de cuidado diario por 4.742.000 pesos. Todavía no empiezan a funcionar, ustedes se fijan en el presupuesto, tenemos aquí todo el desglose de cuántos están convenidos, cuántos están operando. Como apenas se está procesando el recurso, igual pues ninguno, estas tablas se actualizan conforme va ejerciendo el recurso por parte de las organizaciones. Entonces, en total, para el tema de cuidado infantil son casi 45 millones de pesos para este año. Y ahí no entra Chihuahua Crece Contigo. No, ahí no está entrando el programa Chihuahua Crece Contigo porque todavía no tenemos presupuesto asignado para ese programa. Sí. Se los hacemos llegar. Ahora, nada más una cosa, las becas ahorita no son las mismas.
porque los modelos son diferentes. Exacto. Hay modelos de cuidado infantil donde están los niños 3 horas y les dan nada más una botanita, como ahorita ustedes nosotros. Hay otros modelos donde los niños están 6 horas y les dan comida y desayuno. ¿Sí? Entonces, por eso las becas son diferenciales. Y también hay otra razón, y aquí mismo en la tabla lo van a poder ver ustedes, es en algunos modelos, e incluso dentro del mismo modelo hay algunos que tienen coinversión y hay otros modelos que no tienen coinversión. Entonces ahí se dificulta estandarizar una beca porque pues sí se tiene que considerar esta parte de la coinversión. En algunos sí va a Pechaque, en otros el municipio, en otros vamos nosotros únicamente. Entonces por eso es la variación de las becas. Pero en todo momento se evalúa, por ejemplo, la organización, que Sí. sigan el procedimiento. Sí, totalmente. O sea, De hecho, ellos tuvieron que haber presentado un proyecto, creo que se los hicimos llegar ya en el Congreso, todos los requisitos que tuvo que haber presentado la organización para participar para este recurso. El proyecto, su rutina, su programa de trabajo, Modelo ser pedagógico. organización, el modelo pedagógico. No lo tenemos. A lo mejor con la Comisión de la Niñez, Sí. ¿no han platicado? ¿Lo Con el tienes tú, Mario? presidente Villarreal se lo mandamos. Ah, pero Pero se los mandamos igual a ustedes. Se lo mandamos a ustedes también. Ajá, pero ahí están todas las características que tienen que tener las organizaciones con las que implementamos estos cuidados. Y se hace por medio de convocatoria pública. Ajá. Sí. Bien. muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Yo nada más, digo, de otro tema, ver la posibilidad de que nos reunamos para dar seguimiento a lo de la ley de cuidado, grupos de cuidado infantil, cuando ustedes me digan. Sí. No tenemos mucho tiempo, alargamos. Los vamos a invitar, el día 5 están invitados a la reunión, a la segunda reunión del Consejo. Y yo propondría una reunión de trabajo que pudiéramos Claro. convocar a algunos municipios Sí, y a ustedes, obviamente, para que ya la ley quedara adaptada no a un tema de escritorio, sino a un tema que sí fuera operable. y ahorita sí. Y tenemos ahorita las 3 deudas dices, el presupuesto desglosado, en qué gastaríamos los 200 millones y los cuadros de la actividad infantil. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Y lo que ya les entregamos es la propuesta de las apps. Sí, eso hay que revisarlo. ¿eh? Y si tienen dudas, Sí, claro. No, sí es importante, ¿no? Desde luego que es el tema. Ellos tienen que trabajar con urgencia. Sí. Y ese sería un pendiente de nosotros. No sé, algo más que tengan ustedes. Bueno, pues te agradecemos. No, ustedes. Doctor, seguramente nos vamos a ver pronto ya. Me da mucho gusto estar reunión. ¿Sí? Sí, pues creo que fue muy productiva. Y ojalá que sea justo. Sí, ojalá. No, en cualquier momento que diga, estamos puestos para acá. Perfecto. Sí. Dejar el registro, Ándale. constancia. Sí. Muy bien. Pasando al último punto de SOGAN, solicito a la diputada secretaria, pregunta a quienes integran esta comisión si tienen algún asunto general que tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto si existe algún asunto general que tratar. Diputado presidente, le informo que no hay asuntos generales. Muy bien, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las horas que son las 11:11, del día en que se actúa, se levantan la reunión. Buenos días, muchas gracias. Oye, también.